unan a una para escuchar tu voz, para aceptar tu palabra, para aceptar tu comando, para vivir humillados delante de ti. Glorifícate, Dios, y sabemos, Señor, que tu palabra es poderosa para hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, que nos guías, que nos instruyes y que llevas, Señor, la transmisión de esta predicación a una recepción a cada vida para que seamos todos transformados. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendice. Qué bendición poder estar aquí y poder continuar con la predicación de la palabra de Dios. Es un gozo y es una alegría poderlo hacer cada domingo. Hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a estar viendo 2 versículos del capítulo 5. Estos versículos son el 8 y el 9. Y el título de este mensaje es Sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Así que vamos a entrar inmediatamente al pasaje que se encuentra aquí delante de nosotros y vamos a ver estos 2 versículos. Primera de Pedro 5, versículo 8 a 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que en los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La última vez que nos reunimos, vimos los versículos 6 y 7 acerca de humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, de poner nuestra confianza debajo de la autoridad de Dios, echando así todas nuestras ansiedades sobre Él, reconociendo que Él es fuerte y poderoso para llevarlas. Hoy vamos a seguir con este set de imperativos. Esos eran imperativos de la semana pasada. Hoy continuamos con un set de imperativos en estos 2 versículos. Aquí el mandato inmediato es sed sobrios y velad. Y como en forma de introducción voy a hablar de lo que es sed sobrio y de lo que es velar. Sed sobrios, entendemos sobrio cuando lo contrastamos con una persona, por ejemplo, que está bajo los efectos del alcohol. Lo contrario a estar bajo los efectos del alcohol es estar sobrio. Un sobrio es alguien que no está siendo arrastrado por las pasiones humanas o los miedos o las ansiedades que están generadas en el momento. Una mente sobria es una mente renovada. Es uno que tiene paz en medio de la tormenta. Es uno que sabe que Jesucristo se encuentra en la barca de su vida y sabe que todo lo que vaya a pasar, a pesar de la fuerza de la tormenta, todo va a estar bien. Es uno que tiene una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida. Uno que está sobrio manifiesta el fruto del dominio propio, el fruto del espíritu, y no está bajo los impulsos del hombre natural. Otra manera de ver el llamado a ser sobrios es ser llamados a ser apartados para Dios, ser santos. Dios es santo, sed pues vosotros santos. No te dejes atemorizar. Si el Señor es la fortaleza de tu vida, si el Señor es el que te guía, si el Señor es el que te cuida, entonces ¿de quién te vas a atemorizar? Velad, sed sobrio y velad. El velar es un estado de alerta, es un estado de estar en guardia,
estar listo. Una mente desenfrenada no puede estar conformada a Cristo. Una mente descuidada que todo lo aterra o todo lo arrastra, no puede velar. Permanecer alerta indica un estado de vigilancia, un estado de preparación. Tiene prontitud para responder a las influencias externas, tanto externas de lo que ocurre en este mundo, como las internas, las que batalla en su corazón. Está pronto para hacer algo con lo que está sucediendo. No simplemente se deja estar arrastrado. Es interesante que Pedro expone aquí en este pasaje al maligno, al enemigo de las almas, a Satanás, como un león. En el mismo capítulo que está exponiendo a los miembros de la familia de Dios como ovejas indefensas. Velad en oración es estar consciente del fin de todas las cosas. Es estar seguro de lo que Dios está haciendo y cómo Dios nos ha capacitado para lidiar con diferentes situaciones. Sed sobrios es un comando negativo. Y me explico. No dejes ser arrastrado por los efectos del alcohol. Eso es para el alcohólico. No deje de ser arrastrado por los efectos del pecado. Eso es para el pecador. Velar es un comando positivo. Te pone a la defensa, a estar vigilando, a hacer algo. Ser sobrio significa no te intoxiques. No permitas que lo tóxico de este mundo esté entrando a tu vida. Prepara tu mente con la palabra de Dios. Renueva tu entendimiento. Sé transformado según la voluntad de Dios. Y segundo, no dejes tu mente que sea embriagada con lo que está sucediendo en este mundo. Sed sobrios, no te embriagues con la forma de pensar de este mundo. No te desbalancees, no cedes el control de tu vida a la intoxicación de este mundo. Tú eres luz en este mundo. Eres luz y esta luz debe de resplandecer a un mundo oscuro. No dejes que entre a tu mente aquello que es malo, que viene a destruir tu vida. Pero llena tu mente de aquello que es bueno, de aquello que es verdadero, de aquello que es perfecto, de aquello que es duradero. Esta es la segunda vez que el apóstol menciona sed sobrios y velad. En el capítulo anterior, el capítulo 4, lo mencionó diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ahora en este versículo, en el versículo 8, sed sobrios y velad. Las mismas palabras. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrio es el dominio propio en el hombre, en su capacidad de observar la realidad con una mente clara. Describe a la persona que controla su propio carácter. Está claro en su entendimiento, está claro en su razonamiento. ¿Qué te va a permitir velar y estar en guardia correctamente? Es cuando estés sobrio. Este es el ejercicio de nuestra vida, de nuestra propia santificación personal. Cuando decimos no a estas cosas en nuestra vida para que no entre, ponemos filtros para decir esto es bueno, sí, esto no es bueno, esto no lo voy a permitir en mi mente, en mi corazón. No me voy a exponer, así como no se debe de exponer un alcohólico o un adicto a las drogas o al alcohol, así también el creyente no se debe de exponer a aquellas cosas que vienen a destruir, aquellas cosas que van a tentar
aquellas cosas que van a dirigir hacia el mal. Y velad, vigila en contra de ¿qué? De las fuerzas que se originan en el principal adversario del hombre, de Satanás mismo. El hombre no es nuestro enemigo, es Satanás mismo, el adversario que viene a destruir, que viene a distorsionar con que Dios os ha dicho. Desde el principio lo hizo. Parte de ponernos debajo de la mano del Señor es reconocer este reto en nuestros días. ¿Se acuerdan de las palabras de Cristo a Pedro? Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y esa misma noche Pedro, con todo el amor y la pasión y el buen deseo y la buena intención que tenía con su Señor, negó al Maestro 3 veces. Y esas 3 veces sucedieron como causa de una consecuencia de acciones, de omisiones y de acciones, cosas que no sucedieron y cosas que sucedieron. El Señor les pidió que oraran y velaran esa noche. Y el sueño y la preocupación era tan y tan fuerte que no lo pudieron hacer. Pedro permaneció en la fe porque el Señor oró por él. Y el Señor lo restauró. Gloria a Dios. Pero sí pasó un tremendo momento de amargura. No podemos descartar eso. Pedro fue aterrorizado cuando se acercó ese león esa noche y le preguntaba, ¿eres tú uno de ellos? Y él completamente lo negaba. Pedro se dejó herir por el león Satanás cuando llegó a su vida para negar a su propio maestro al cual él amaba. Pedro había sido arrastrado por el temor de perder a este maestro. De alguna manera él quería detenerlo, pero cuando vio que no podía y su vida corría peligro, decidió traicionarlo. Cuando tenemos nuestra propia agenda en nuestra vida, no estamos velando, estamos siendo arrastrados por nuestros ideales y nos acobardamos inmediatamente cuando escuchamos el rugir del león que viene a destruir. Pedro sabe que estos momentos llegan a nuestras vidas y es necesario ser sobrios y velar para que no entremos en tentación cuando el mismo Satanás se acerca como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro en este capítulo ve la sumisión de los pastores a la humildad con los hermanos y debajo de la autoridad de la mano de Dios, de llegar a la sobriedad. En cierta forma, él ve algo progresivo en todo esto. Así como lo vemos en las bienaventuranzas. Aquel que es quebrantado de corazón, de espíritu, que llora por su pecado, que ve que la mansedumbre lo pone bajo sumisión y a vivir con hambre y sed de justicia, demostrando el cuidado en humildad ante los hermanos, en misericordia, ternura de corazón y pacificador. Y el resultado, igual que Pedro, es que va a venir el león a rugir. El resultado va a ser una directa persecución, así como persiguieron a los profetas. El resultado es una vida que ha sido conformada más y más a la imagen de Cristo
Y el peor enemigo que tiene Cristo aquí en la tierra es Satanás mismo. Y él busca a todos aquellos que quieren parecerse a Cristo para destruir. Hoy vamos a ver 3 maneras de cómo protegernos de este león rugiente. Cómo protegernos de la adversidad cuando se acerca a nuestra vida. 3 maneras. Número 1, mantente firme. Si vemos en el versículo 8 de nuestro pasaje, mantente firme, al cual resistid firmes. No hay fórmula especial de cuántas veces tiene que hacer esto, de cuántas palabras debes de repetir, de cuántas veces, si vas a reprender demonio o no cuando se te aparezca este león rugiente. No existe cosa mágica para hacer esto. No, aquí lo dice bien claro, al cual resistid. Esto es un imperativo para nosotros, es un comando y significa no cedas al enemigo. Ponte la armadura que Dios te ha dado, la armadura espiritual que habla Pablo en Efesios 6. Esa armadura te equipa completamente para que tu vida no caiga en tentación. Los dardos del enemigo no pueden penetrar a esa poderosa armadura que Dios te ha dado. Póntela y ora como el Señor nos enseñó a orar, que no caigamos en tentación y que seamos librados del mal. Oremos eso. Resiste firmemente, mantente firme. Es estar en contra de participar o coparticipar. Es repudiar todo aquello que está en contra de la verdad, en contra de la pureza del evangelio. Firme significa estar sólido, inconmovible. Mantente firme, no seas arrastrado. Pablo dice en Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para que no seamos arrebatados, arrastrados. El versículo 5 de nuestro pasaje dice, Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los soberbios. Está en contra de los soberbios. Nosotros nos oponemos al león rugiente, al que viene a avergonzarnos. Santiago lo dice con estas palabras en el capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y aquí está la promesa, y huirá de vosotros. Si usted estaba buscando una fórmula, aquí está la fórmula. Someteos, y es precisamente lo que Pedro también está enseñando, de someternos a la autoridad de Dios, a la mano poderosa de Dios, resistir al diablo, y lo que va a ocurrir es que va a huir. En el tiempo de los reyes, cuando Saúl se encontraba como rey, se había presentado un gran reto para sus vidas, ya que el enemigo estaba atacando fuertemente y el enemigo contaba con un gigante, ustedes lo conocen, Goliat, y este gigante estaba pidiendo que un solo israelita fuera suficientemente valiente para enfrentarse con este gigante. Las descripciones de este gigante son enormes, son demasiado. Tenía su propio escudero, tenía una persona que le cargaba su propio escudo. Esta persona era muy temerosa y estuvo por días amenazando el ejército del pueblo de Dios. David se encontraba allí ayudando y sirviendo a sus hermanos que estaban en el ejército.
ni siquiera estaba como parte del ejército. David sabía que no podía dejarse de atemorizar como los demás, porque el nombre del Señor estaba en juego. Oigan estas palabras que le dijo David a Saúl cuando se presentó a él en el capítulo 17 de Samuel. Cuando un león o oso venía y se llevaba uno de sus corderitos o una de sus ovejas, David, el pastor de ovejas, se levantaba contra ese oso, contra ese león, y le quitaba esa oveja de su boca. Pero no se queda ahí. Dice que si insistía ese animal en ir en contra de David o en contra de sus ovejas, entonces él se levantaba y lo mataba. Y le dijo al rey Saúl: este filisteo que amenaza el escuadrón del ejército de Dios no va a hacer nada diferente. Dios me libró de estos animales, Dios me va a librar de este gigante. Él sabía que las promesas del Señor son para siempre y que de la misma forma que fue librado, Dios lo libraría otra vez. David, con sobriedad, no se dejó llenar de miedo y se llenó de la fe en Dios, en la confianza en Dios. Estuvo alerta, diligente, ansiosamente esperando el momento de enfrentar a ese gigante. Incluso el rey quiso armarlo y ponerle una armadura y él no la quiso porque él era muy grande y muy pesada. Dijo: no, mejor me quedo así, pero déjame enfrentarme a ese gigante. La sobriedad de estar en guardia llevaron a David a estar firme y no ceder en ese momento. Para Pedro, el diablo es el enemigo y viene a amenazar con sus fuertes rugidos para atemorizar, pero nosotros le resistimos, nos vamos en contra de lo que él está tratando de hacer. Él va a huir, pero ¿cómo resistimos? ¿Cómo vamos a oponernos a Satanás? ¿Cómo vamos a lograr esto? Versículo 9. Resistir firmes en la fe. Este es el número 2, el punto número 2. Conoce la sana doctrina, al cual resistir firmes en la fe. La fe aquí no se refiere directamente a la confianza en Dios, sino que se refiere a la creencia en Dios, a la doctrina de Dios. Resistir firmes en la fe es resistir firmes en las doctrinas que fortalecen tu fe. A medida que el creyente conoce la sana doctrina y obedece la verdad de Dios, aumenta su capacidad para resistir al enemigo de las almas. Como creyentes venimos al Señor con temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Dios, por medio de su sabiduría, nos da a conocerle a Él. Y lo conocemos a Él por medio de su palabra. ¿Quieres ver un creyente verdadero que resiste firmemente? Lo vas a encontrar viendo, leyendo, memorizando, estudiando, escudriñando las Escrituras, fortaleciéndose por las promesas que hay en la Escritura, por los principios bíblicos que son enseñados, en la teología de quién es Dios, cómo es Él, y no con la imaginación que todos tenemos de quién es Dios. Nuestro corazón es engañoso. Nuestra adoración será muy alta de acuerdo al entendimiento que nosotros tenemos de Dios.
Si Dios es alto y sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, si su inteligencia y la forma que Él mira las cosas son fenomenalmente muy grandes comparados con nosotros, si nosotros podemos llegar a ver que nuestra forma de pensar comparado con Dios es como de un gusano a un ser humano, entonces vamos a adorar con inteligencia, vamos a adorar a Dios con sabiduría, vamos a adorar a Dios estando firmes en esa doctrina, en esa centralidad del Evangelio. Si nos estamos fundamentando bien en el Señor, si nuestra fidelidad a Dios se encuentra en renovar nuestros pensamientos cada día por medio de las Escrituras, vamos a poder vencer, vamos a poder resistir, vamos a poder ir en contra de la maquinación del enemigo. Miren las palabras del apóstol Pablo cuando se despide de su hijo en la fe en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo escribe 2 de Timoteo, fue su último libro o su última carta que escribe, y le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Persiste en lo que has conocido de Dios. Conoce a Dios. Sigue llenando eso en tu vida. Persiste en esa doctrina. Conoce la sana doctrina. Oiga lo que dice más adelante en ese mismo libro, en esa misma carta, el capítulo 4, versículos del 1 al 5, un encargo solemne, usando términos militares. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, sobre toda autoridad. Le está encargando esto a Timoteo. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Si hoy día tenemos mucha gente siendo arrastradas por los diferentes temas del día, eso es una evidencia de la falta de sana doctrina. Es una evidencia de que la palabra de Dios no es central en el púlpito donde se encuentran. Es una evidencia de que la centralidad del Evangelio no es algo que se enseña. Veamos el número 3. Identifícate con un solo cuerpo. Ya vimos mantente firme. Punto número 1. Punto número 2. Conoce la sana doctrina. Y punto número 3. Identifícate. Identifícate con un solo cuerpo. Oigan esas palabras en nuestro texto de Primera de Pedro, versículo 9, al final. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro les recuerda a los lectores de la iglesia cristiana que solamente existe una iglesia
y que estos están alrededor del mundo padeciendo como ellos están padeciendo, sabiendo que, esto es pensar en, que sus hermanos de todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Él comunica el mensaje de los lectores que deben de ver que sus sufrimientos son solo una parte de su vida cristiana. Aceptarlos como parte de sus vidas. Los hombres y las mujeres cristianos a lo largo y a lo ancho del mundo sufren por Cristo. Dada la comunión de estos santos, esta información debe de haber sido alentadora para estos hermanos. El hombre natural lo escucha y dice que voy a sufrir y eso debe de animarme. No conecto. Pero los que estamos en Cristo sabemos que igual de la forma que sufrió Jesucristo, cada uno de nosotros estamos pronto a sufrir. Y que ese sufrimiento nos identifica en los padecimientos de Cristo Jesús. Y cuando se logra eso en nuestras vidas, trae gozo. Gozaos y alegraos. Porque esto también les pasó a los profetas. Porque fueron perseguidos en el nombre del Señor. Porque eres llevado por este estilo de vida que te confirma que verdaderamente le perteneces a Cristo. Su meta del sufrimiento es ser conformados, confirmados, transformados a la imagen de Cristo. Podemos lograr en conjunto, juntos los hermanos, lo que aisladamente nunca podríamos lograr. Identifícate con una sola iglesia. Existe solamente la iglesia de Jesucristo. Y cada una de nuestras congregaciones son representaciones locales de la iglesia del Señor. Cristo Jesús dio su vida por una sola iglesia. Esta iglesia se compone de santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y durante la historia desde los comienzos de la iglesia, que es el tiempo que nos encontramos. Identificarnos como una sola iglesia es bíblico y nos anima a que no estamos solos, sino que hay una conexión por medio de la historia con hermanos que dieron incluso sus vidas por el verdadero evangelio, que resistieron al león cuando vino a rugir. También sufrieron siendo arrastrados a tribunales para ser sentenciados a ejecución. Como dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 36 y 37. Otros experimentaron vituperio y azotes. Y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Gózate en la identificación con el pueblo de Dios. Gózate en la identificación del un solo cuerpo. Cuando alguien te persiga y te confirme que lo está haciendo porque te pareces a Cristo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, dice Pedro más atrás. No estamos solos. No estás solo. En China, en Rusia, en África, en Latinoamérica,
Hay iglesias locales que viven y se esmeran por la pureza del evangelio. También sufren y son perseguidos. Somos partes del mismo cuerpo. Si ellos tienen necesidades, vamos a orar para poner nosotros nuestros recursos a la disposición del Señor para ir a ayudarles, para de alguna forma ser de ayuda para ellos. Así ellos para nosotros somos una sola iglesia. Somos una sola iglesia que exalta la majestad del nombre del Señor. Una sola iglesia que está representada aquí localmente, pero en muchos lugares localmente también. En conclusión, si te mantienes aislado de la iglesia del Señor, serás presa fácil para el enemigo de las almas. En nuestro hogar experimentamos lo que es ser aislado por una semana porque fuimos expuestos al COVID. Y por la gracia de Dios esperamos 5 días y tomamos el test, salimos negativo. Pero una semana de aislamiento fue suficiente para causar estragos de ansiedad en nuestras vidas. Yo ruego por todos los que se han aislado de la iglesia del Señor, que se dejaron llenar de terror y ahora no encuentran forma de regresar. Ruego por sus vidas, ruego que regresen al rebaño del Señor. No hay mejor lugar para ti que estemos con los que donde están los hermanos en el día del Señor, que estemos congregándonos físicamente. Entonces estarás bajo el cuidado de los pastores que Dios ha puesto para cuidarte, para guiarte, para nutrirte. Entonces andarás con corazón tierno de humildad con los hermanos. Estarás bajo la poderosa mano del Dios que te cuida y te lleva. Llevará todas tus ansiedades ante Él y Él va a cuidar de ti porque Él es poderoso para hacerlo. Serás sobrio y velarás para cuando venga el rugir del león lo puedas identificar y resistir firmes en las doctrinas que has crecido, que has sido persuadido. Podrás resistirlo cuando venga a ti, pues tu fe crecerá con la sana doctrina, identificándote clara y abiertamente con la gloriosa iglesia del Señor. Probablemente si no te inclinas en obediencia a Dios, si no te inclinas en obediencia al Señor, es porque estás en rebelión y no conoces al Señor. Y como dijimos el domingo pasado, cosa terrible es estar en las manos del Dios vivo. Yo te ruego que reconozcas en este día que eres un pecador, que Dios ha instalado en ti un sistema de alarma que se llama la conciencia, que está constantemente acusando tu vida del pecado. Cada vez que mientes, cada vez que adulteras, cada vez que fornicas, cada vez que usas el nombre de Dios en vano. ¿Tú entiendes que eres un pecador? Que el costo de ser pecador en esta vida es condenación eterna. Es severo. Dios ha hecho una provisión. Él ha provisto a la persona y ha provisto la obra. Ha provisto a su Hijo, su hermoso Hijo, y ha provisto la obra de la cruz para librarte de ese severo castigo. Y si hoy te arrepientes y pides a Dios que te salve, Dios promete hacerlo.
La obra de la cruz es una oferta de salvación. Todo el que procede en arrepentimiento por sus pecados y puede ver que Cristo recibió el castigo de la paz por él o ella, será salvo y verá que ese nombre de Jesucristo es lo más hermoso que le ha pasado en toda su vida. Pero cuando rechazas este mensaje, es peor que haber rechazado la entrada gratis al arca de Noé y te conviertes eventualmente en un instrumento fácil para el león, para Satanás, quien odia la iglesia del Señor. Oremos. Padre, Señor, en estos momentos te agradecemos que nos has instruido, nos has dado, Señor, el consuelo de tu palabra por la palabra del Evangelio. Dios, sabemos que es severo, pero también entendemos que hay gozo y alegría para aquellos que hemos conocido tu gran nombre, aquellos que por tu gracia y por tu amor tú nos has dado a conocer tu nombre. Y es en ese nombre que oramos en estos momentos, para que la gloria y la alabanza sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Amén.